Bien, buenas tardes. Vamos a hablar acerca, en la clase de hoy, ya le subí la ficha de trabajo, solamente vamos a complementar con la clase de los recursos naturales. ¿Cuáles son los recursos naturales? Los recursos naturales son todos aquellos de los que nos provee la naturaleza, es decir, todos los recursos naturales los encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, un recurso natural es la madera. La madera la encontramos en la naturaleza y podemos hacer el uso de ella. Otro recurso natural, por ejemplo, sería los peces del mar, los peces del río. Podemos utilizarlos para sobrevivir, para comer. Podemos hacer uso de los recursos naturales. Entonces, los recursos naturales son todos aquellos que nos da la naturaleza. Y los recursos naturales se dividen en dos: los renovables y los no renovables. Hasta ahí vamos bien. Recursos naturales, todos los que nos da la naturaleza. Pero aparte, los recursos naturales se dividen en dos: recursos renovables y recursos no renovables. ¿Cuáles son los recursos renovables? Los recursos renovables se pueden utilizar una y otra vez, siempre y cuando el hombre cuide su regeneración. Por ejemplo, los árboles, la madera de los árboles es un recurso renovable, pero tenemos que cuidar de él. ¿Por qué se llama renovable? Porque se puede volver a nacer. Por ejemplo, decimos que los árboles son renovables porque si nosotros cortamos un árbol, podemos sembrar otro y que vuelva a crecer otro árbol igual de grande o más grande que el que cortamos. Entonces, por eso se llama un recurso renovable. Los recursos naturales renovables son los que el hombre puede volver a regenerar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Tenemos las plantas, son recursos renovables porque podemos, si nosotros quitamos una planta, podemos volver a sembrar otra. Los animales son recursos renovables. ¿Por qué? Porque si nosotros cazamos un animal, ¿sí?, pues podemos volver a hacer que se reproduzcan, o sea, se vuelven a regenerar, ¿sí? Ahora, los recursos no renovables son los que, al ser utilizados, no pueden ser regenerados. Aunque el hombre quiera, no los puede volver a regenerar, no pueden volver a nacer, no pueden volver a crecer. Esa es la diferencia entre los renovables y los no renovables. Los renovables sí pueden volver a crecer, sí pueden volver a regenerarse. Los no renovables ya no. Por ejemplo, un ejemplo de recurso no renovable. Tenemos los minerales que encontramos en la tierra, ¿sí? O sea, si nosotros consumimos todos los minerales que hay en la tierra, ya no los podemos volver a regenerar, porque un mineral no se puede sembrar. El petróleo. Hay muchos yacimientos de petróleo en la tierra. Pero cuando nosotros encontramos un yacimiento de petróleo, las grandes empresas encuentran un yacimiento de petróleo, se acaba, llega un tiempo en que se acaba, entonces tienen que volver a moverse y buscar otro yacimiento de petróleo. Pero ese que se acabó ya no se puede regenerar. ¿Sí me explico? Entonces, los no renovables son los que ya no se pueden regenerar. Tenemos los recursos naturales, los que nos da la naturaleza. Se dividen en renovables, que se pueden volver a regenerar, y no renovables, que ya no se pueden regenerar. Ahora, fíjate bien, aquí te lo pongo un poquito más claro. Recursos renovables. Los recursos renovables pueden volver a recuperarse en tiempos relativamente cortos, de meses o años, ¿sí? Que te quede bien claro, los recursos renovables se pueden volver a regenerar. Por ejemplo, las plantas son un recurso renovable. Los animales que proporcionan alimento también son renovables porque se pueden volver a cruzar los animales, ¿sí? Y pueden volver a nacer más animalitos de la misma especie. Y los recursos naturales no renovables son aquellos que, si se usan en forma descontrolada, pueden desaparecer o extinguirse con el tiempo. Los no renovables, esos ya no nacen, esos si se acaban, se acaban. Por ejemplo, rocas como las que tenemos aquí, minerales. Dice, los minerales, el petróleo y el gas son
ejemplos de recursos no renovables. Esos si se acaban ya no los podemos volver a recuperar. Con este video vas a poder contestar la actividad del día de hoy.